Me acompañan Carlos Arranz, director del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, Carmen Mancheño, adjunta a la Secretaría de Salud Laboral y Sostenibilidad Medioambiental de Comisiones Obreras, y Javier Blasco, director de ADECO Group Institute. Muchísimas gracias a los tres por venir, a todas las personas que están siguiendo estas jornadas. Vamos a intentar hablar ahora de en esa ruptura, ¿no?, de los tabúes con la salud mental que se lleva hablando toda la mañana. Hay un elemento que también se está empezando a señalar, que es el trabajo como causa de muchas dolencias, ¿no?, de muchas personas. Se apunta a lo colectivo, no tanto a lo individual, sino a qué problemas hay en el entorno laboral que hacen que muchas personas se estén enfermando. Entonces, quería empezar un poco abordando con vosotros cuál es la situación actual. ¿Cuántos problemas de salud mental podemos relacionar o directamente ver que están causados por el trabajo? Cuando quieras, Carlos. Bueno, muchísimas gracias, Laura. Pues, hombre, si lo que nos pides es un poco un diagnóstico inicial de la situación, tenemos diferentes fuentes de información que estamos manejando. Quizá los datos sean muy nuevos y sean muy recientes, pero básicamente, por ejemplo, si acudimos a la encuesta de población activa del año 2020, el 45% de las personas que trabajan en nuestro país manifiestan que su salud mental está deteriorada como consecuencia de algo que está relacionado con el trabajo, ¿no? Si profundizamos en qué es ese algo, que son esos factores psicosociales de los que vamos a hablar seguro que a lo largo de hoy muchas veces, parece que la exposición a largas jornadas de trabajo, la sobrecarga de trabajo, la falta de equilibrio entre lo que se le pide al trabajador o a la trabajadora y los recursos que tiene para enfrentar su tarea, pues están produciendo un deterioro de la salud mental en 1 de cada 3 de nuestros trabajadores. Si nos vamos a los datos de la Encuesta Nacional de Salud, también del año 2020, realizada por el INE y el Ministerio de Sanidad, veremos que en los últimos 12 meses el 3% de la población ocupada había pasado una depresión. Esto, en términos numéricos, suponen varios cientos de miles de personas trabajando. Un 4% de las personas, algo más de un 4%, padece ansiedad en su puesto de trabajo, lo cual nos lleva también a muchas situaciones de incapacidad temporal, y algo que hay que destacar es que estos porcentajes se ven incrementados en el caso de las mujeres. Las mujeres están más castigadas, digamos, en sus condiciones. 2023 ha sido el primer año en el que hemos intentado relacionar desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social la salud mental con la precariedad en las condiciones de trabajo. Se hizo primero un informe de unos expertos y expertas sobre este tema y al final se ha acabado aprobando unas conclusiones en el EPSCO del pasado 9 de octubre, con consecuencia de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, unas conclusiones sobre trabajo precario y salud mental, donde se incide en esas condiciones de trabajo que pueden estar afectando sin duda la salud mental de las personas que trabajan. Muchas gracias, Carmen. En los sindicatos, Sí. ¿qué datos tenéis? Sí, pues compartimos, gracias Laura, gracias a todos. Compartimos el diagnóstico que hacía el director del Instituto Nacional, y por aportar alguna información un poco más ya bajando, porque es verdad que la fotografía macro nos la ha hecho perfectamente. Yo diría que en el mundo el trabajo es un determinante de la salud y de la salud mental en particular, muy ligado en principio a la exposición a los factores de riesgo psicosociales, y dentro de la exposición de riesgos sociales yo pondría encima de la mesa la exposición a la alta tensión que llamamos, es decir, la alta carga de trabajo, sobre todo muchas exigencias cuantitativas, y la poca capacidad de control sobre ese trabajo. Es decir, eso aumenta, hay estudios potentes, muy robustos, de evidencias científicas, que dice que la exposición a alta tensión aumenta en un 77% la probabilidad de tener una depresión. La alta inseguridad, sobre todo los factores, que también aumenta en un 61%, o también la alta exigencia cuantitativa con las bajas compensaciones. Las bajas compensaciones pueden ser de trabajo o pueden ser también salariales, ¿no? Ahí también tenemos un aumento de un 66%. Pero es que además en España somos campeones en la exposición a alta tensión en Europa, ¿no? Digamos que 1 de cada 3 trabajadores, de cada 3 personas trabajadoras, tienen esta exposición. Luego la probabilidad de impacto es muy importante.
Hay que ver el sesgo de género, que luego podremos verlo más en detalles, y es un tema muy, muy importante, cómo la segregación, la división sexual del trabajo lleva a las mujeres a determinados espacios donde están más expuestas a este tipo de factores psicosociales, a la que además le añadimos otros temas, como el conflicto trabajo-familia, la hipermedicación de las mujeres, en fin, temas en los que luego podremos ver, pero para tener una pequeña pincelada. Y luego el tema de la precariedad. La precariedad, España ha sido pionero en la Asociación de Precariedad y Salud Mental, y de hecho los datos del PRESME, del informe que nos comentaba Carlos, nos dice que 1 de cada 3 casos de depresión se podrían evitar simplemente evitando la precariedad. La precariedad no es solo el empleo, es decir, la precariedad en el empleo es importante, pero también está la precariedad ligada a las condiciones de trabajo o la precariedad en el mundo global, en la vida de la familia, que impone unas determinadas condiciones salariales, de estatus social y demás. Es decir, que la precariedad no es solo temporalidad, que a veces asociamos trabajos temporales con precariedad, que lo son, pero es mucho más amplio que todo eso. Y luego, si queréis, vamos profundizando. Gracias. Javier, desde el ámbito empresarial, ¿cómo? Gracias, Laura. Bueno, nosotros lo que percibimos es que en esta fenomenología coincidimos con ese 30%, tanto cuando le preguntamos a las personas trabajadoras como cuando le preguntamos a los directores de recursos humanos, de que ese 30% percibe alguna manifestación que le toca a la salud mental. Puede ser estrés, puede ser depresión, puede ser alguna de las diversas patologías, más allá de eso que se suele llamar el disconfort emocional. Otra cosa es que hay una nueva, o digamos un incremento en esa fenomenología, no sé si derivado de la pospandemia o de diversas nuevas vicisitudes. Al final, en el mercado de trabajo y fuera del mercado de trabajo hay una serie de variables que están influyendo enormemente en la salud mental. Tienen que ver con el envejecimiento de la población, tienen que ver con de qué manera la digitalización afecta a problemas cognitivos, de alguna manera. Con lo cual nos encontramos un poco las viejas conocidas de la psicosociología, que tienen que ver con la carga mental, tienen que ver con la autonomía, tienen que ver con la organización del trabajo, con muchas variables, con otra nueva fenomenología. Históricamente es verdad que las patologías psicológicas han tenido, dependiendo, ¿no?, de cada una, han tenido género, o han tenido edad, o han tenido profesiones, y ha habido sectores como el educativo, el sanitario, u otros sectores que han tenido una mayor incidencia de las patologías mentales, pero hoy en día estamos viendo que eso es que se está ampliando. Y se está ampliando porque está viendo algo que es muy positivo desde el punto de vista de evitar o hacer más sostenibles los puestos de trabajo de cara a la robotización, que es el contenido emocional de las tareas. Y cuando le preguntamos a las empresas, lo que nos dicen es que cada vez más se está produciendo, digamos, un incremento de esa parte más humana de las tareas, que conlleva, evidentemente, en la otra cara de la moneda, una necesidad de gestión de esa parte, digamos, emocional que hay que gestionar. Con lo cual, sí que hay una fotografía en la que coincidimos, y sí que es verdad que hay una fenomenología dentro o fuera del lugar de trabajo, porque a nadie se le escapa que la incertidumbre económica, la vulnerabilidad desde el punto de vista social, desde el punto de vista salarial, pero también desde el punto de vista de las condiciones de trabajo. Ha salido en la ponencia anterior, una persona tiene mayor expectativa de vida incluso dependiendo del código postal, y eso no tiene que ver con los lugares de trabajo, tiene que ver con muchas variables, pero sí es cierto que 1/3 de nuestra vida la pasamos en los lugares de trabajo, sin perjuicio que va a haber personas que no trabajan y también tienen patologías de carácter mental. Si me permites, ¿podemos? Sí, claro. Sí, simplemente porque apuntar, ¿no? Es verdad que yo creo que sí tiene que ver el trabajo en ese código postal. Es decir, el trabajo nos da acceso a determinados estilos de vida que determinan nuestra salud y nuestra expectativa de vida. Por eso, en salud, siempre hablamos de que el código postal es más importante, impacta más en la salud que el código genético incluso. Sí, sí tiene relación. También tiene relación. Bueno, veíamos una de las pruebas que nos están alertando de este aumento de patologías en salud mental es el aumento de bajas laborales de trabajadores por este motivo, que está en máximos en los últimos años. Es verdad que comentábamos justo antes, hemos pasado épocas pasadas con mucha precariedad en el mercado de trabajo. Entonces, ¿qué está pasando ahora en los centros de trabajo para que estemos en este incremento tan notable? Bueno, los datos que tenemos sobre las incapacidades temporales por contingencias comunes son a veces poco accesibles, vamos a decir, ¿no? Pero sí que tenemos algunos estudios que nos indican, por ejemplo, un estudio de la mutua FREMAP, que está basado nada menos que en 380.000 bajas y en una población de trabajadores y trabajadoras de 3 millones de personas, que indudablemente desde el 2015 al 2021 sí se ha producido un incremento de las bajas como consecuencia de trauma psíquico, vamos a decirlo. No todas están siendo notificadas como accidentes de trabajo, mucho menos como enfermedades profesionales, y van casi todas hacia el saco de las contingencias comunes.
Indudablemente hay un factor clave del incremento, ¿no? Solamente esas condiciones precarias a las que ya nos hemos referido y que se van intentando mejorar, pero que es un proceso lento y que, por ejemplo, la reforma laboral no ha entrado en vigor hasta incluso terminado ese periodo de estudio de la mutua que yo digo. Sin duda alguna, los elementos como el confinamiento, la pandemia, el aislamiento que se produjo, la incertidumbre, el miedo a lo que iba a pasar después de la pandemia, unido, por ejemplo, a otros elementos que han venido después. Hay unos datos del Eurobarómetro de la Comisión Europea sobre salud mental. El 63% de los trabajadores y trabajadoras encuestados españoles manifiestan tener la salud mental algo tocada o muy tocada como consecuencia de la guerra de Ucrania, de la pandemia, del alza de los precios, de la crisis energética y desde hace 15 días de la nueva catástrofe que tenemos. Es decir, vivimos en un mundo difícil, muy complicado, y nuestra salud mental está siendo afectada. Desde el punto de vista de la gestión de las empresas, lo tenemos que abordar desde la gestión de los riesgos psicosociales. Antes lo hemos dicho, ¿no? Son tradicionales, pero creo que hay que profundizar mucho más en esa gestión de los riesgos psicosociales y, como decía Javier, en el manejo de problemas emocionales en las empresas a través de una promoción de la salud mental en las empresas. Manejo emocional, formación de mandos, etcétera, etcétera. Es decir, un poquito ir más allá del cumplimiento normativo. Bueno, yo añadiría que evidentemente el impacto de la pandemia ha sido en toda la ciudadanía y ahí incluimos evidentemente la población trabajadora y además dependiendo de dónde pongamos la mirada veremos que hay población trabajadora que ha sufrido muchísimo el impacto de la pandemia y por lo tanto tiene un mayor impacto en salud mental al que tenemos que dar respuesta como sociedad, ¿no? Y hablaríamos del sector sanitario, el sociosanitario fundamentalmente, pero también muchos otros, porque ha habido muchos elementos importantes en la pandemia que han sido eje central. Pero yo diría que en el tema estamos aumentando las bajas, yo creo que pueden influir dos cosas. Hay una historia no inmediata, sino que llevamos arrastrando hace tiempo. Nosotros desde comisiones creemos que desde el 2008, es decir, el momento de la crisis económica, la prevención empezó a perder valor en las empresas. Después de la reforma laboral del 2012, ese valor cayó mucho más. Es decir, hemos ido arrastrando la prevención en general. Luego diré que además la de psicosociales es la hermana menor de toda la prevención, pero en general la prevención ha perdido valor. Las empresas dejaron de invertir en prevención de riesgos laborales, se externalizó de forma sistemática los riesgos, contratas, subcontratas, autónomos, se externalizaron y se mercantilizaron los servicios de prevención, que son los organismos o las personas o los servicios externos que dan la prevención, ofrecen la prevención en las empresas, eso externalizó, dejamos de integrar la prevención dentro de las empresas y además fue un momento en el que el empresario lo que hizo fue lo que se produjo fue un modelo de relaciones laborales que desestructuró la sociedad y que además profundizó mucho en la precariedad, muchísimo. Y entonces la competitividad de los empresarios estaba muy basada en la intensificación del trabajo, ¿no? Si además a eso le añades el miedo de los trabajadores a perder el empleo, que durante un tiempo fue muy importante, eso hemos ido lastrando. ¿Qué nos está pasando ahora? Pues que tenemos que recuperar todo eso y está costando muchísimo el impulso del gobierno con la estrategia, el impulso también del gobierno con hay que renovar el mercado de trabajo, pero es que también hay que renovar los derechos de la población trabajadora. Entonces todo eso yo creo que no es que sea un tema reciente o ahora, ¿no?, puntual, sino que es un tema que lo llevamos lastrando desde tiempo. Al que luego hay que sumar cosas nuevas. Es verdad que hay que sumarle todo el tema de la digitalización, porque al final la digitalización está profundizando en el aumento de la exposición a los factores de riesgo psicosociales. Tiene muchas partes importantes que nos van a ayudar a gestionar unas cosas, pero en otras puede ser un reto porque va a tener un impacto brutal en la salud mental. Pero es que además en ese entorno de que la prevención, a nuestro juicio, ha perdido valor central en las empresas, la gestión de los riesgos psicosociales siempre ha sido la hermana pobre. Es decir, gestionamos accidentes, gestionamos la parte de higiene, algo de ergonomía, movimientos repetitivos, trastornos musculares. Lo psicosocial siempre se queda al final. Y si a veces intentamos empezar a analizar, en nuestra experiencia lo que vemos es que nos quedamos en el análisis. Luego no entramos a ver cómo mejoramos esas prácticas de gestión empresarial para mejorar la exposición a riesgos psicosociales. Entonces, yo creo que es un continuo, no es un tema puntual, al margen de que la pandemia, evidentemente, ha tenido su impacto. ¿Qué dicen las empresas? Bueno, yo creo que el tema de las bajas o de la incapacidad temporal
que es el principal motivo de baja. Nosotros en particular en ADECO llevamos ya desde el año 2012 analizándolo todos los años mediante un informe en el cual, junto con FREMAP, también con el Instituto, diversos organismos han opinado y nos han ayudado a investigar e entender la fenomenología. Hay una realidad clara. Existe un comportamiento paralelo al ciclo económico, lo que tiene que ver con la incapacidad por contingencia común, y esto no se le escapa a nadie, y al final el por qué hay mayor contingencia común en País Vasco, Navarra, Asturias, Cantabria, frente a lo que tópicamente algunos piensan que se da más en mi tierra, Andalucía, Extremadura, Murcia, y eso es una realidad. Puede tener que ver con los complementos a la incapacidad temporal, puede tener que ver con trasvase de contingencia profesional que se va hacia la común. No parece que tenga mucho sentido porque nuestro sistema de alguna manera disuade, en todo caso, desde el punto de vista de la percepción del trabajador y del coste para la empresa una contingencia contra otra. Lo que sí es cierto es que yo creo que está cambiando, digamos, un poco lo que es cualitativamente lo que son las bajas. Y es verdad lo que ha dicho Carlos, hay un estudio de FREMAP relativamente reciente sobre el impacto de la salud mental en las bajas. Hasta hace unos años el problema casi irresoluble tiene que ver con los trastornos musculoesqueléticos y tiene que ver con cierta fenomenología que, como decía Carmen, la digitalización nos está abriendo la solución, algo que parecía absolutamente irresoluble. Estamos hablando de los exoesqueletos y otros mecanismos, pero lo cierto es que hay una mayor presencia de las bajas en la contingencia común que tienen que ver con la edad o que tienen que ver con la salud mental. Hay mayor incidencia en la población joven, pero no nos podemos olvidar de que hay una parte también que tiene que ver con la parte más senior. Y además tuvo una realidad, como dicen ahora, que ha venido para quedarse. Es decir, si queremos mantener el sistema de pensiones, si queremos prolongar la vida laboral, las personas, si me permitís la expresión, van a llegar algo más cascadas a esa final de la etapa. Con lo cual, esto no es mejor ni peor. Esto exige, digamos, una actuación conjunta. Entonces yo por eso creo que hay que distinguir lo que es la contingencia común de lo que es la contingencia profesional. La contingencia profesional es verdad que va paralela al ciclo económico, pero de manera un tanto transitoria. Como se suele decir coloquialmente, cuando hay una crisis nos dejamos muchos pelos en la gatera, y es cierto, y yo soy prevencionista casi de nacimiento, yo fui de la primera promoción de técnico de prevención de este país, y es verdad que los recursos evidentemente pues, se dedican a otras cuestiones. Y tampoco podemos olvidar que el 90% de las empresas en nuestro país tienen menos de 10 trabajadores. Es decir, lo de externalizar la prevención no fue idea de las empresas, fue idea del propio legislador, porque además está así previsto en la directiva. Otra cosa es que queramos interiorizar la prevención, la psicosociología o la medicina del trabajo, pero no nos olvidemos que hoy por hoy, frente a esa población de casi 21 millones o de 21 millones según hoy, o más de 21 según la EPA de hoy, harían falta aproximadamente 15.000 médicos del trabajo cuando hoy no hay más de 2.500 disponibles en el mercado. Con lo cual, yo lo que creo es que hace falta regular, hace falta ese trabajo multidisciplinar que antes se decía en la anterior mesa, es decir, hace falta colaboración público-privada, hace falta que educación, con trabajo, con las empresas, con el resto de agentes sociales, nos pongamos de acuerdo para construir algo que sea sostenible. Carmen quiere apuntar algo. Bueno, claro, yo también quiero. También. Y me toca. Tú, te toca. Sí, bueno, yo no quiero desviar demasiado el debate, ¿no? Entonces, tiempo. en relación con las bajas, ¿no? Que tú decías, apuntar que estamos ante la primera causa de incapacidad temporal de duración superior a 15 días, que lo ergonómico que decía Javier y lo psicosocial muchas veces van unidos, y que en relación con lo que decía Carmen y ha contestado Javier y que me permito volver a contestar, estoy de acuerdo totalmente en que la situación a la que tú llegas no llegas por casualidad, es decir, que el abandono de políticas públicas de promoción o de mejora de la seguridad y salud en el trabajo, o que cuando venga la crisis siempre coloquemos la salud laboral en el último de los lugares, es algo que yo creo que en la pandemia nos hemos dado cuenta que era un error. Ese punto de inflexión que se inicia con esa estrategia a la que se ha hecho referencia hoy, que es una estrategia, por cierto, pactada con la patronal, pactada con los sindicatos y con las 17 comunidades autónomas, y es una estrategia que se caracteriza por poner al mismo nivel la salud física y la salud mental, y que demuestra un cambio de sensibilidad por parte de los interlocutores sociales respecto de estrategias anteriores. No podemos pretender que esa estrategia nos dé frutos mañana por la tarde, que se reduzcan las bajas por salud mental o que se reduzca la siniestralidad en tan poco espacio de tiempo. Tenemos que echar la vista atrás, ver lo que hemos andado desde el 95 hasta el 2012, que fue un camino bonito, del 2012 al 22 no tan bonito, más plano, y esperamos que de 2023 en adelante volvamos a recuperar aquella senda, ¿no? Carmen, Sí, no, yo quería un poco también incidir en la parte, porque a veces tenemos unos mantras que a veces repetimos, ¿no? Y es algo muy normal en el acervo colectivo, ¿no? Pero el tema del ciclo económico hemos demostrado que no es tanto. Es decir, el hecho de una bonanza económica no significa que tenga que ir, que conlleve
una mayor siniestralidad o una mayor bajas ligadas al trabajo, ¿no? De hecho, hemos comprobado en épocas anteriores, desde que se publicó la Ley de Prevención, tuvimos un periodo de crecimiento económico donde no hubo un aumento, sino todo lo contrario, una bajada. O sea que no, va a depender de las condiciones de trabajo. Entonces, en ese equipo, yo estoy convencida de que el trabajo es de todos, evidentemente, pero la responsabilidad no es igual, no es compartida por todos igual. Es decir, el cómo un trabajador se expone a determinadas prácticas empresariales no depende solo del trabajador, depende mucho del empresario, sobre todo del empresario o de la capacidad que tengamos la población trabajadora de hacer un ejercicio efectivo de derechos, que es un poco lo que yo decía antes. Es que ha habido una época en la que el trabajador tenía muy poca capacidad de hacer efectivos esos derechos. En general, en el trabajo, en el mundo laboral y en concreto en los derechos en salud. Entonces, eso hay que recuperarlo, lo estamos intentando, lo estamos haciendo. La estrategia española es un documento, yo creo que es un documento de inicio muy potente, donde además es importante porque al margen de que tiene acciones específicas sobre la salud mental, los riesgos psicosociales, lo que más me gusta a mí es que está transversalizado prácticamente en toda la estrategia. Si hablamos de digitalización, hablamos de riesgos psicosociales. Si hablamos de enfermedad profesional o de accidentes, hablamos de psicosociales. Si hablamos de envejecimiento, hablamos de psicosociales. Es decir, está transversalizada en prácticamente toda la estrategia. Entonces, puede ser un punto de inicio si somos capaces realmente de ponernos todo, pero yo os digo que no a la misma escala. Las responsabilidades no son iguales. Muchas gracias. Me recordaba, y digo, ya me permito yo también Sí. hacer un apunte, cuando habláis a veces del ciclo económico, también influyen cuestiones que no son... La gente hay veces que cuando vienen mal dadas no se coge bajas, no porque no las necesite, sino por temor Miedo. a perder un empleo. O sea, que hay veces que yo creo que cuando hablamos de bajas también hay que entender que en muchas ocasiones, la inmensa mayoría, son necesarias. Y hay justo el problema contrario, hay veces Sí. que hay personas que no se pueden permitir o creen que no se pueden permitir esa baja por temor, que yo creo que también es importante. Sí, porque además, pero fíjate que muchas veces el discurso que a veces se oye mucho es el del fraude. O ha calado, ¿no? El fraude del trabajador que coge la baja. Primero es que el trabajador no coge la baja, o la trabajadora es un médico del sistema público el que considera que no está en condiciones de hacer su trabajo. ¿Y eso puede haber un reducto pequeño? Pues bueno, es posible que sea un reducto en el que sea un colchón social incluso, pero es tan pequeño que no merece la pena que eso se ponga encima de la mesa y a veces sí se pone. Bueno, quería hablar un poco también con vosotros de la digitalización. Hemos empezado también a incorporar nuevas formas de trabajo. El teletrabajo era muy anecdótico, ahora es una realidad en muchas compañías. También cada vez más presencia de algoritmos o control de la tecnología sobre el trabajador, sobre la productividad que tiene, las metas, ¿no?, que tiene que cumplir. ¿Cómo está afectando esto y cómo creéis que puede afectar a futuro en la salud mental? Bueno, cuando hablamos de digitalización o de transformación digital, lo primero que hay que decir es que no solo es un riesgo, es una gran oportunidad. Nos va a permitir mejorar también en el ámbito de la seguridad y salud del trabajo muchísimo. Entonces hay que verlo siempre, hay que primero hablar de esto, ¿no?, porque no todo es negativo en la digitalización. Precisamente ayer se presentó una nueva campaña europea sobre seguridad y salud en el trabajo, en este caso bajo la presidencia española, y esto va a estar en los próximos 3 años, o 2 o 3 años, no me acuerdo ahora, basado en los trabajos seguros en la era digital. Para no enrollarme mucho, porque estoy viendo el tiempo que pasa muy deprisa, teletrabajo. El teletrabajo se generalizó con la pandemia, el teletrabajo es una buena fórmula, pero trae riesgos. El aislamiento social al que yo hacía referencia anteriormente, la falta de apoyo, la falta de relación interpersonal dentro de la empresa es un riesgo y hay que controlarlo. El teletrabajo nos trae otro riesgo que yo quisiera apuntar aquí, y es que cuando se utiliza por parte de las mujeres nos está abriendo un conflicto, que es el conflicto trabajo-familia. Y estamos hablando, y ya Carmen lo apuntaba, de esa doble presencia de la mujer. Vuelvo a reiterar que las mujeres tienen peores datos de salud mental que los hombres. Y ese reparto desigual de roles en la crianza de los hijos, en la casa, en el cuidado de los familiares, pues trae nuevos riesgos, ¿no? Y esto nos exige desde ya introducir un enfoque de género, una perspectiva de género en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo. Esto lo hemos elevado al rango de objetivo general de la estrategia y yo creo que está muy ligado este enfoque de género con la prevención de los trastornos de la salud mental.
Conectividad permanente y derecho a la desconexión digital. Se está negociando un acuerdo marco a nivel europeo con los interlocutores sociales en esta materia. Es fundamental. Nosotros hemos empezado una campaña sobre desconexión digital precisamente hace unas semanas en el Instituto Nacional y es un tema fundamental, hacer efectivo ese derecho a la desconexión digital. Antes he escuchado a alguien decir, no, viene a mi consulta después de trabajar 12 horas. Yo me he preguntado, ¿y por qué tenemos que trabajar 12 horas? ¿No? Con lo cual tiene mucho que ver con la necesaria ley de usos del tiempo, que yo creo que es una cuestión que nos deberíamos plantear en un futuro ya muy corto. Envejecimiento y digitalización. ¿Qué pasa con la brecha digital? Nos tenemos que formar permanentemente, nos tenemos que enfrentar permanentemente a lo digital, a cambios vertiginosos para los cuales no estamos capacitados y además sabemos que vamos a trabajar más años. Otra cosa a tener en cuenta. Y lo de los algoritmos y las plataformas digitales, pues bueno, ¿qué vamos a decir, no? Pues mayor vigilancia, control de los trabajadores, mucho más estrés, sistemas de puntuaciones permanentes, a veces que estresan a esas personas que trabajan a través de estos algoritmos. Evidentemente, son riesgos de carácter psicosocial. Por lo tanto, o fortalecemos la política psicosocial, primero la normativa, pero luego en la gestión de las empresas, o evidentemente esos trabajadores lo van a pasar muy, muy mal si seguimos así. Sí. Por empezar por el final, vamos a ver, el tema de las plataformas. Bueno, primero yo lo que diría es que la tecnología en sí misma no es mala ni buena, depende de cómo se utilice. Es decir, la digitalización puede ser una oportunidad, y puede ser una oportunidad porque yo voy a sustituir el canario de la mina con un elemento sensible en el EPI del trabajador que me alerte de un determinado nivel de exposición a un contaminante químico peligroso, por ejemplo, ¿no? Pero puede ser un reto y puede tener impactos en salud importantes. Lo que estamos viendo y lo que ya se ha visto es que va a tener de futuro va a aparecer de futuro un aumento en la prevalencia de los riesgos psicosociales ligados a la digitalización. Luego habrá que ver, no es lo mismo una robotización que una plataforma digital que el teletrabajo, ¿no? El teletrabajo, bueno, en España hemos sido capaces de avanzar con una nueva ley que además deja mucho a la negociación colectiva, que abre nuevas, hay que ser un poco, yo diría, incluso creativos, ¿no? Porque incluso la evaluación de riesgos de un puesto en teletrabajo, es que estoy en mi casa, ¿cómo hacemos eso? Bueno, pues ahí tendremos que ponernos de acuerdo, ¿no? Y ahí nos pondremos de acuerdo. Donde no vamos a poner nunca de acuerdo es que se utilice para tener al trabajador no solamente hiperconectado, que lo está, de ahí la campaña del instituto es muy acertada, sino hipercontrolado. Es decir, yo voy a ver cuántas veces parpadeas o cuántas veces te has levantado de la silla. ¿Y para qué? Bueno, en eso no vamos a estar tan de acuerdo, ¿no? Y entonces ahí tendremos que ver cómo gestionamos todo eso. Pero además es que hay la disponibilidad de todo el mundo de la digitalización que nos exige estar disponibles 24/7, 24 horas de la semana, la supervisión, el aislamiento que apuntaba Carlos, pero muchas veces incluso la propia indefinición de la relación laboral. Es decir, en España tenemos una ley Rider, pero ¿y el resto de plataformas? Hay plataformas ahora para todo. Hay plataformas para que una persona venga a limpiar a casa o para que cuide a la persona dependiente o bueno, el fontanero, el electricista, el arquitecto, que va a depender, que nunca va a saber ¿mi jefe quién es? No tengo jefe. ¿Es un algoritmo? ¿Es una plataforma? ¿Cuál va a ser mi salario? Va a depender de mi comportamiento, pero no de mi comportamiento profesional. Yo recuerdo en una charla que estábamos con profesores no recuerdo qué universidad era, y nos ponía unos vídeos de un repartidor donde la persona que le pedía el paquete le decía, me tienes que hacer un baile. Y con él, curiosísimo, era una cosa un poco exagerada ya, ¿no? Pero me refiero a hasta qué punto estamos en manos del like o la estrella que le damos a ese repartidor. Imaginaos esa mujer que va a casa a cuidar. Sesgos de género. Hemos visto cómo para que yo le dé 5 estrellas a esa mujer, pues tiene que dejarse, bueno, pues tratarse diferente. ¿De qué forma? No voy a hablar del acoso, pero sí que de comportamientos no claros, ¿no? O al menos que no son aceptables socialmente, ¿no? El tema de estar siempre disponible, pues es un problema, porque además hablamos de género, el tema del conflicto, pues es brutal, ¿no? Pero aquí lo que tenemos que introducir, por lo tanto, es cómo la población trabajadora, cómo los representantes de los trabajadores o cómo los sindicatos tenemos capacidad también de participar en esto. Es decir, cómo tenemos que participar en cómo se hace un algoritmo, no en que me expliquen qué es, cómo es el algoritmo, qué sesgos tiene, si los puede tener, y cómo puedo garantizar yo que no se produzcan esos sesgos. Por lo tanto, estaremos reduciendo el impacto o la exposición al riesgo psicosocial
y, como consecuencia, el impacto en salud mental. Luego, entonces, tenemos un escenario complejo, diría yo. No necesariamente malo, pero muy complejo y que puede tener mucho impacto. De hecho, ya estamos viendo poblaciones con gran impacto. Javier. Pues yo coincido con Carmen en que efectivamente este nuevo entorno digital no es ni bueno ni malo, es distinto, creo que abre muchísimas oportunidades. Hemos hablado de las ventajas que supone para la seguridad del trabajo. Es verdad que lo está suponiendo desde el punto de vista de digamos, de lo que es la inserción de personas con capacidades distintas. Hoy por hoy, gracias a la digitalización, a la robotización, a la mecanización, la fuerza física ya no está necesaria, y esa es una realidad. Y es verdad que eso evidentemente exige una gestión del área de la psicosociología, integrada con la medicina del trabajo y con el resto de áreas. Lo que pasa es que es verdad que yo creo que el fenómeno de los riders, igual que el fenómeno de las plataformas, sobre el que el Instituto yo creo que ha publicado un documento técnico de mucho interés, parece que está, entre comillas, fagocitando un poco todo el debate. El debate es mucho más amplio. Cuando hablamos de flexibilidad no solamente hablamos de teletrabajo, hablamos de trabajo síncrono, hablamos de flexibilidad horaria. Es decir, a nosotros lo que nos dicen tanto las empresas como las personas es que demandan sobre todo flexibilidad. Es decir, el salario es muy importante, el estilo de dirección es muy importante, las posibilidades de promoción, pero las personas demandan flexibilidad. Y esa flexibilidad la van a demandar las personas muy a la carta. Es decir, las personas piden retribución a la carta y también van a pedir tiempo de trabajo a la carta. Y nos tenemos que poner de acuerdo también en la negociación colectiva sobre esto, en esa relación laboral casi hecha a medida de cada persona, porque al final el lugar de trabajo también acaba siendo un poco, o la psicosociología, un poco, digamos, reside en ella o acaba en ella muchas de las problemáticas sociales que están fuera, digamos, de los lugares de trabajo. Por ejemplo, en el teletrabajo, aquí se está hablando del enorme potencial que tiene desde el punto de vista de la conciliación, pero también, y esto es una lanza que yo siempre la pongo encima de la mesa, que es la conciliación desde la Ley Orgánica del año 2007, creo que ha supuesto un enorme avance en los derechos de la mujer. Pero si llevamos al extremo el teletrabajo, igual que si llevamos al extremo la desconexión, al final la destinataria única de la carga doméstica va a tener un género que es la mujer. Tenemos que hablar mucho más en materia de corresponsabilidad que en materia de conciliación, y en eso también nos tenemos que poner de acuerdo. Es decir, de qué manera la digitalización, que creo que nos está ayudando y nos va a ayudar a un entorno pues, mucho más saludable, con mucho más potencial, mucho más inclusivo, con más oportunidades para muchas personas, pero en las que todavía evidentemente hay muchas cuestiones que tenemos que seguir negociando y en las que tenemos que seguir avanzando. Las empresas, repito, son absolutamente receptivas y ven con muy buenos ojos no solamente la digitalización, desde el punto de vista de la productividad, desde el punto de vista de la flexibilidad, desde el punto de vista de la conciliación y también potencialmente de la corresponsabilidad. Carmen Sí. me hacía un guiño. Sí, no, es porque el tema, no, para ahondar en el tema del género, porque al final estamos diciendo hablamos de género, pero al final no acabamos de aterrizar, ¿no? A ver, por empezar por lo que contaba Javier. Bueno, el teletrabajo no es un instrumento de conciliación. Hay que partir de esa base. O sea, no es un instrumento de conciliación. El ya que estoy en casa, hago la comida, o ya que estoy en casa, llevo el niño al colegio, es algo que está aquí, pero no es. O sea, eso no es conciliar. ¿Vale? Y eso no es teletrabajar. Luego, entonces, tenemos que separar muy bien qué es el teletrabajo y qué es la conciliación. Y hablaríamos del conflicto trabajo-familia, como decía Carlos, porque tenemos que tener en cuenta muchas más cosas. Tenemos que tener en cuenta, primero, ¿dónde estamos la mayoría de mujeres trabajadoras? ¿En qué sectores? Estamos en sectores más precarizados, con menor estatus social. Tenemos población trabajadora familiar en muchos sitios ya, afortunadamente, cada vez en más sitios. Pero la parte más precarizada tiene que ver con el trabajo femenino. ¿Quién hace el trabajo a tiempo parcial? No deseado, mayoritariamente las mujeres. ¿Vale? Luego, entonces, tenemos que empezar por cambiar los roles. Hablar de corresponsabilidad, perfecto. Pero cuidado con los mensajes de que el teletrabajo puede ser una oportunidad para favorecer la conciliación, porque en eso vamos a estar enfrente. Y luego, además, si hablamos de flexibilidad, tú decías, hay que ponernos de acuerdo, perfecto, pero primero tenemos que ponernos de acuerdo en qué consideramos que es flexibilidad para una organización empresarial o qué es flexibilidad para una organización de trabajadores. Porque a lo mejor ahí podemos encontrar el punto de encuentro y ojalá lo encontremos, pero ahora mismo estamos en puntos bastante diferentes, porque la flexibilidad no es la disponibilidad 24/7 y no es la disponibilidad de que... no, es otra cosa. La disponibilidad es tener horarios de trabajo que no sean asociales, es tener jornadas de trabajo lógicas, es que yo no me vaya a casa, una trabajadora del comercio, me voy a casa a las 11 porque además me he ido porque faltaba una compañera y he tenido que cubrirla cerrando la caja, pero cuando me voy a casa y llego a las 12 tengo un mensaje de mi encargado, que suelen ser encargados,
además, ¿no? Tenemos también la segregación vertical, donde me dice que a las 7 de la mañana tengo que estar para descargar el camión porque nos ha fallado, porque no tenemos gente. Entonces, claro, cuidado sobre todo con los conceptos. O sea, que podemos estar a veces hablando de flexibilidad y no estamos hablando de lo mismo. Entonces, hay que primero acercar los conceptos que entendemos cada uno y luego acercarnos a cómo implementamos eso en los centros de trabajo. Evidentemente, siempre con la participación del objeto del trabajo, que son la población trabajadora. Antes de entrar un poco en referencia a lo que decía Javier, sí es cierto que la flexibilidad puede tener muchas fórmulas y posiblemente entre empresa y trabajadores no siempre coincida, pero es verdad, por ejemplo, como cada vez, lo hemos comentado en otras ocasiones, hay trabajadores que sí que piden ese teletrabajo cuando van a una oferta de trabajo porque les da flexibilidad, que es un poco lo que refería Javier también, o pide los horarios más flexibles en caso de poder hacerlo para llevar los niños al trabajo. O sea que es verdad que esas fórmulas no son las idóneas para conciliar, pero a lo mejor no tenemos otras fórmulas mejores y lo estamos utilizando. Entonces yo creo que también que ambos estabais un poco en y el papel del Estado, el papel del Estado como, claro, como garante es decir, es el Estado que tiene que garantizar esas políticas. Vamos a intentar ahora cerrar, yo creo ya con un poco la mirada a qué se puede hacer. Porque hablamos además de riesgos psicosociales y yo en el afán de traducir un poco a los expertos en laboral, a veces digo, yo creo que es que la gente no sabe lo que son. Cuando hablamos de riesgos en el ámbito del trabajo que afectan a la salud mental, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es la alta tensión? Un poco decir qué se puede hacer y qué se está haciendo y debe hacer un poco para el futuro y dar pautas a comités de empresa, a empresas. Como Carmen ya apela al Ministerio de Trabajo y Economía Social. Por alusiones. Por alusiones. Pues, ¿qué se puede hacer, no? Pues yo creo que para combatir la salud mental debemos mantener por lo menos dos líneas de acción, porque está muy interrelacionado el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo con el ámbito de las normas laborales y del mercado de trabajo. Yo creo que, por una parte, hay que seguir incidiendo en esas condiciones precarias de trabajo, hay que seguir incidiendo en factores que son clave, que son determinantes de la relación laboral, hay que seguir mejorando el salario mínimo interprofesional, hay que buscar esa mejora de otros aspectos en los que no se ha entrado, pero en los que yo creo que se va a entrar ahora, como es la ordenación del tiempo de trabajo. No solo me refiero a la reducción de la jornada de trabajo, que también, sino a una ordenación del tiempo de trabajo justa y flexible que nos permita eso, nos permita conciliar, nos permita vivir además de trabajar y nos permita ser más productivos trabajando menos horas, lo cual no es descabellado. Yo creo que la afirmación de que si se reduce la jornada se es menos productivo, yo desde luego no me la creo. Yo la que sí me creo es que mayor satisfacción, mayor motivación, menor absentismo, menor siniestralidad, menores enfermedades cardiovasculares harán nuestras empresas mucho más productivas y competitivas. Yo creo en eso, yo también creo en esa futura, espero, ley de usos del tiempo que nos permita también reordenar nuestra vida laboral con nuestra vida familiar. Eso por una parte. Y por la otra, el desarrollo de la propia estrategia, los factores que estamos diciendo. Y voy a concretar un poco más. Nos debemos preguntar si la ley de prevención de riesgos laborales se está aplicando a todos los colectivos por igual. Sabemos que hay colectivos que han sido señalados como prioritarios. Nos hemos dado cuenta cómo está el sector de los cuidados durante la pandemia, cómo se aplican esos riesgos económicos y psicosociales a las personas que están cuidando a nuestros mayores dependientes, las empleadas del hogar, los trabajadores migrantes, los trabajadores autónomos, que son 3 millones de personas en nuestro país y a los que no se les aplica por igual la ley de prevención de riesgos laborales. Vayamos hacia una política de no discriminación y de igualdad en la aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales. Y, en tercer lugar, una mejor coordinación administrativa entre la salud laboral y la salud pública. Yo creo que esas tres cosas, no quiero incidir mucho en lo de los riesgos psicosociales, porque gestionar los riesgos psicosociales significa aplicar la ley de prevención tal y como está. Vamos a profundizar en esa reforma, pero sin duda alguna la empresa tiene que proteger al trabajador, a la trabajadora en su puesto de trabajo. Y lo psicosocial también está incluido dentro de esa protección. Por lo tanto, hacer una evaluación de riesgos psicosociales es empezar a pensar en medidas preventivas para acabar con ese riesgo, para minimizarlo y para dar un tratamiento adecuado a ese derecho a la protección de la salud en el trabajo. Sí, yo quería empezar, como tú decías, quizás hablamos de riesgos psicosociales que estamos muy habituados, pero quizás hay personas en el auditorio que no conocen el término, ¿no? Entonces, un poco decir, cuando hablamos de riesgos psicosociales, ¿de qué hablamos? Pues hablamos de las características de la organización del trabajo
que tienen impacto, que se ha visto con evidencias científicas que tienen impacto en la salud. Puede ser en la salud mental, pero también en la salud cardiovascular, por ejemplo, ¿vale? Pues hablamos de exigencias cuantitativas, exigencias cualitativas, hablamos de autonomía, hablamos del concepto de trabajo-familia, hablamos de recompensas, hablamos de todo esto, de cómo se hace el trabajo y cómo está organizado el trabajo, ¿vale? Luego, entonces, lo primero que tenemos que empezar es, si hemos dicho que esta es una de las vías, lo que tenemos que hacer es gestionar bien esos riesgos psicosociales. ¿Qué significa? Pues que si yo tengo una evaluación de riesgos psicosociales y tengo una alta carga de trabajo, ¿cómo puedo reducir la carga de trabajo? Pues evidentemente no aumentando las horas de trabajo de los trabajadores, sino contratando una mayor plantilla, por ejemplo, ¿no? Y además aprovecharíamos y acertaríamos con la medida, ¿no? Limitar la precariedad, evidente. Hemos dicho que la precariedad es uno de los determinantes importantes de la salud mental. Pues tendremos que seguir desprecarizando el trabajo para poder abordarlo, ¿no? Y ahí tenemos también otra vía importante. Tendremos que dar estabilidad en el empleo, que los trabajadores tengan objetivos asumibles, porque es muchas veces, yo cuando hablo también con médicos de atención primaria o psicólogas, también te dicen que la gente viene muy sobrepasada, porque no llega, porque, bueno, es que tenemos que tener objetivos asumibles, porque si no vamos a seguir en el bucle, ¿no? Hacer una organización de trabajo más sana, saludable y más democrática, porque ahí es otro de los aspectos importantes, el papel de la democracia en la organización del trabajo, de la participación de los trabajadores. Evidentemente, el tema del salario es importante, tener salarios justos, porque más se ha visto que en trabajadores con salarios bajos el impacto en salud es mayor, ¿vale? Igual que en desempleados, ¿no? Y en desempleados el impacto tiene peor salud, pero si es un desempleado que tiene cierta protección social, tiene también una cierta protección en su salud. O sea que hay una gradación ahí, ¿no? Y luego, aprovechando que tengo a Carlos, yo siempre aprovecho, pues estamos en Europa, desde los sindicatos, aprovechando para promover una directiva de riesgos psicosociales, precisamente por lo que él decía, ¿no? La ley de prevención es totalmente aplicable, pero entendemos que en el momento actual los riesgos psicosociales necesitan un impulso importante y ese impulso puede venir desde la promulgación de una directiva de riesgos psicosociales que ahonde en esa responsabilidad empresarial. Y también en cuanto a los daños, porque los daños, como también decíamos, no tienen visibilidad. Tenemos accidentes y enfermedades. La salud mental no está en el cuadro de enfermedad profesional, ninguna. Solamente hay una en la OIT, sí tenemos una lista de referencia donde aparecen los trastornos mentales, el burnout, pero en España no hay, bueno, en España ni en Europa. Luego, entonces también tendremos que hacer visible el daño, porque a veces si no visibilizas el daño relacionado con el trabajo, no implementas medidas en la empresa y también en las políticas públicas, ¿no? Y bueno, pues yo diría que también reforzando los derechos colectivos de la población trabajadora. Pues, Javier. Yo creo que hay dos vectores de actuación principales y hay un tercero al cual no me resisto a responder, que es el que tiene que ver con el marco de relaciones laborales. El primer vector tiene que ver con la psicosociología, en la que llevamos mucho tiempo trabajando, en la que hay muchísimo que mejorar, en metodologías, en alcance, cómo llevarlo a las pymes, el cómo avanzar en la negociación colectiva, el cómo, cuando queremos el próximo día 14, el Grupo de Trabajo de la Comisión Nacional, podamos avanzar en esta materia. Yo creo que al final sabemos lo que tenemos que hacer. Es verdad que hay un cambio cualitativo, como hemos hablado, derivado de la digitalización, derivado del envejecimiento de la población, y yo creo que ahí seguro que nos vamos a poner de acuerdo. El segundo vector, para mí, que creo que es muy importante, tiene que ver con el reto de la salud mental. Y si me permitís un poco la metáfora náutica, yo soy gaditano y a veces me gusta utilizarla, la salud mental, esta regata no se puede ganar solamente cuando la empresa rema. Es decir, el reto de la salud mental, hace unos días conocíamos una iniciativa en el Reino Unido que tiene que ver con la resiliencia, con una especie de coaching vital a todas las personas. El problema de salud mental lo tenemos en colectivos jóvenes, en colectivos jubilados, en colectivos que trabajan, en colectivos que no trabajan. Y yo creo que aquí nos tenemos que poner de acuerdo. Y yo creo que esto tiene que ver con lo público, con lo privado, tiene que ver con la colaboración, tiene que ver con el empleador privado y también con el empleador público, tiene que ver en cómo mejorar los servicios asistenciales. Tenemos que dejar de mirarnos el ombligo o a lo mejor mirárnoslo un poco más para ver cuál es la disponibilidad de facultativos de psicólogos en los servicios públicos de salud. Es verdad que hay una estrategia nueva sobre salud mental del Servicio Nacional de la Salud, pero tenemos que avanzar y no solamente en recursos,
en ese apoyo a las personas, sino también en algo que yo creo que es fundamental, que se llama la colaboración público-privada, cuando antes hablaba de los servicios de prevención, los propios y los ajenos. Y luego hay una tercera variable que es evidente que afecta al lugar de trabajo, que afecta a las relaciones laborales, que afecta a la parte motivacional y que afecta al desconfort, incluso a la salud mental, que son las condiciones laborales. A mí no me gusta hablar de precariedad, porque sé que es un término un poco manido y además hay cuestiones que ahora mismo están encima de la mesa, que son polémicas, en las cuales pues, no siempre a lo mejor estamos en condiciones de ponernos de acuerdo, porque al final, si al final lo que se hace es reducir tiempo de trabajo para que las personas acaben trabajando menos y tener que buscarse un segundo trabajo, duplicar jornada, duplicar desplazamientos, creo que es un problema. Con lo cual, sí que creo que esas relaciones laborales también nos tendremos que poner de acuerdo en conceptos, lo que tú decías, qué es flexibilidad para la empresa, qué es flexibilidad para la persona trabajadora, cuál es, digamos, el break-even de una empresa, de una pyme, para poder pagar de manera infinita lo que diga el boletín oficial del Estado y de qué manera, y yo sí que creo de manera muy vehemente, además lo digo abiertamente, sí que creo que la digitalización acabará reduciendo el tiempo de trabajo, no me cabe la menor duda. Yo no sé si los robots cotizarán a la seguridad social o no. Lo que sí que creo es que la digitalización permitirá reducir el tiempo de trabajo como lo ha hecho históricamente. De hecho, tenemos convenios colectivos y hay sectores donde ya se está trabajando por debajo de ese umbral del tiempo. Pero sí que creo que esto no va a salir adelante, uno, si no es en un modelo de colaboración y dos, un modelo presidido por el diálogo social. Pues muchísimas gracias a todos. Sé que os habéis quedado con ganas de seguir hablando, podemos hacerlo después en el picoteo posterior. Aquí acabamos las mesas de debate. Muchísimas gracias por participar y a todas las personas que están siguiendo las jornadas. Volvemos en unos minutos con el director del diario.es, que dará paso al ministro de Sanidad, José Miñones. Gracias.